de dar inicio a esta conferencia. Señora Edith Ramírez Barbosa, que es jefa de la Oficina Desconcentrada de Lambayeque del Jurado Nacional de Elecciones, señores especialistas del Jurado Nacional de Elecciones, queridos colegas. A nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia para periodistas que llevamos a cabo hoy día en la hermosa ciudad de Chiclayo con el propósito de ayudarlos, coadyuvar a la labor informativa que ustedes realizan, ¿no? Queremos agradecerles por su presencia aquí. Ya está casi colmado el auditorio. Hemos dicho que vamos a ampliar un poquito más allá el local, sacando un poquito las mesas, porque parece que promete la participación de ustedes, ¿no? Les vamos a agradecer también porque nos han brindado espacios informativos en los diferentes medios y también para las informaciones que han sido consignadas, ¿no? Y de esta manera vamos a agradecer también a la decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque por facilitarnos este espacio, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Ya para dar inicio de golpe, porque hemos esperado ya un poco, les explico rapidísimo la metodología. Hay una parte expositiva, luego vamos a pasar a las preguntas. Respecto a este punto, quisiera decirles que sean las más concretas posibles, referidas al tema. Y una pequeña precisión, ¿no? Nosotros no podemos manifestarnos sobre casos específicos debido a la condición que tiene el organismo electoral, es un organismo neutral, y los especialistas no pueden incurrir en adelantos de opinión, ¿no? Solamente esa precisión. Ya dicho esto, vamos a dar inicio con el primer tema que traemos para el día de hoy. Este está referido a un hito que está por vencer, que se refiere a las alianzas electorales. El 1 de septiembre, ustedes saben que es el plazo máximo para que las alianzas que han solicitado su inscripción logren ese propósito. Toda la información al respecto nos las va a dar el doctor Jorge Antonio Valdivia Javier, que es coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, y también nos va a hablar de otros hitos del cronograma electoral. Para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Y ya lo dejamos en el uso de la palabra. Sí, pueden saber. Muy buenos días. Bueno, ya Abel lo dijo, pero reitero el saludo del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo Bermejo. Y bueno, vamos a iniciar con esta conferencia dedicada a ustedes para que nos ayuden en esa labor informativa que ustedes buenamente realizan. Voy a empezar de frente con esta parte de aquí, antes de entrar al cronograma electoral, tratar de ubicarnos en a qué autoridades vamos a elegir en estas elecciones generales 2026. Como ustedes pueden observar, a las primeras autoridades que vamos a elegir va a ser al presidente y 2 vicepresidentes de la República. ¿Cómo es que se presentan estos candidatos? Estos candidatos no se presentan en lista, aquí se llama fórmula. Es la fórmula presidencial, que está compuesta por un candidato a presidente y 2 candidatos a vicepresidente. ¿Cómo se va a conformar esta fórmula? La norma antes exigía de que, como son 3, no se puede cumplir con el criterio de paridad, es decir, que hayan 2 candidatos mujeres y 2 candidatos hombres. Pero sí se exigía con la norma anterior la alternancia, es decir, que si se iniciaba con un hombre, continuaba mujer, seguía hombre, o al revés, si se iniciaba con una mujer, continuaba con un hombre y terminaba con una mujer, esta fórmula presidencial. La norma ya no exige eso, ya no exige alternancia, ahora solamente exige que al menos en la fórmula haya un hombre o una mujer. Eso quiere decir que el partido político o alianza electoral inscrita puede presentar en su fórmula presidencial 2 candidatos hombres y en último a una mujer, o al revés, 2 candidatos mujeres y en último a un candidato hombre, ¿no? Lo elegirá la organización política. Luego, ¿a quiénes vamos a elegir? Obviamente, con el restablecimiento de la bicameralidad, con la modificación del artículo 90 de nuestra Carta Magna y desarrollada en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones,
vemos que vamos a elegir a senadores y diputados en esta elección general del 2026. ¿Cómo se presentan estos candidatos? Estos candidatos se presentan en listas. No es en fórmulas, sino en listas. Recién aquí, ahí hablamos de listas de candidatos. Quienes ya hemos pasado congresos bicamerales, la forma de elección para estas elecciones generales y en adelante, si es que no hay modificatorias en el futuro, ha cambiado. Ahora la elección va a ser mixta. Antes elegíamos a los senadores por circunscripción único electoral, nacional. Ya no va a ser así, ahora va a ser mixta. Una cantidad de senadores va a ser elegido por distrito electoral múltiple y el resto va a ser elegido por distrito electoral único nacional. ¿De qué forma? Aquí podemos ver gráficamente en la tabla. Para lo que es distrito electoral múltiple, el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales. Son 24, una por cada departamento, región, y se aumenta la provincia constitucional del Callao, Lima provincias y peruanos residentes en el extranjero, lo que da un total de 27 circunscripciones electorales. Como ustedes pueden ver, los senadores que son elegidos por distrito electoral múltiple, la distribución de los escaños es 1 por circunscripción electoral, a excepción de Lima Metropolitana, que va a tener 4 circunscripciones electorales, 4 escaños asignados. Esto ya está regulado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Sumados hacen 30, por lo que el resto, para cubrir con los 60 senadores que vamos a elegir en estas elecciones generales, los otros 30 van a ser elegidos mediante distrito electoral único nacional. ¿A quiénes vamos a elegir también? A los diputados. Los diputados se eligen tal cual como hemos venido eligiendo a los congresistas, es decir, por distrito electoral múltiple. ¿Cuántos diputados van a ser? 130. ¿Qué nos dice la norma al respecto? La norma nos dice, igualmente, el territorio de la República se divide en las 27 circunscripciones electorales que he señalado, pero le corresponde asignar al Jurado Nacional de Elecciones 1 por cada circunscripción electoral, a excepción de la circunscripción electoral de peruanos residentes en extranjero, que le corresponden 2 escaños para diputados. Y ya ahí termina su participación esa circunscripción. El resto, los otros 26, ingresan a una distribución de escaños adicionales atendiendo al número de electores de cada circunscripción. Haciendo las reglas de 3 simple, vemos por ejemplo que Amazonas tiene 2, Ancash tiene 5 en total y Lima Metropolitana, por ejemplo, tiene 32 escaños. Aquí el Lambayeque, por ejemplo, va a tener 5 escaños para diputados. ¿A quiénes vamos a elegir? A los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Aquí la norma nos exige, también es por lista, la norma nos exige que son 5 titulares, 10 suplentes. Y aquí podemos ver el total de candidatos. En esta tabla, como pueden observar, la fórmula presidencial va a tener 3, como les señala, candidato a presidente y vicepresidente. Van a ser 60 senadores, 130 diputados y 5 titulares, 10 suplentes, representantes del Parlamento andino. En total, 208 autoridades que vamos a elegir en estas elecciones generales 2026. Pero la siguiente columna nos presenta un número mayor, 263. ¿Por qué? Es que van a ser más candidatos que autoridades que vamos a elegir. Eso se debe a que, por ejemplo, y no sucede en la fórmula presidencial porque son 3 y 3 van a ser, en senadores sí varía el número de candidatos. ¿Y esto por qué? Porque la norma nos exige que donde hay un candidato uninominal, se le señala, el artículo 21 de la LOE, se señala que se tiene que presentar 2 candidatos. ¿Y esto por qué? Para cumplir con el criterio de paridad. Es decir, la lista de candidatos para cada circunscripción, para senadores, va a tener que al menos presentarse 2 candidatos, hombre o mujer, para que nosotros podamos elegir entre ellos quién será el senador que nos va a representar en esa circunscripción. Obviamente que eso no sucede con Lima Metropolitana porque ya tiene 4 y es cifra par. Entonces, por eso es que esta cifra aumenta a 56 más 30, que son los de Distrito Único Nacional. Tenemos un total de 86 candidatos para senadores. Algo similar sucede con diputados. Si bien es cierto, vamos a elegir a 130 diputados, los candidatos que las formaciones políticas nos van a presentar van a ser 158, porque como ustedes han visto anteriormente en la lámina, hay circunscripciones electorales que terminan en cifra impar. Y para que sean candidatos, para cumplir con el criterio de paridad, es decir, que sea igual cantidad de candidatos mujeres que hombres,
se tiene que aumentar un candidato más para que cumplamos con ese criterio y por lo tanto al final nos van a presentar 158 candidatos. Lo mismo sucede con representantes peruanos ante el Parlamento andino, en como he señalado son 5 titulares, 10 suplentes, aumentamos uno más para cumplir con el criterio de paridad y tenemos 16 candidatos, lo que nos da un total de 203 candidatos, los que multiplicados a la fecha de hoy, donde están inscritos 43 partidos políticos, esto va a variar, obviamente lo conoceremos a partir del 2 de septiembre, en donde las 5 alianzas, que eso lo conversaremos de un ratito, este número va a variar, pero hasta el momento, pues decimos una estimación de candidatos para las elecciones generales 2026, con los actuales 43 partidos políticos que están inscritos y que van a participar en las elecciones generales 2026, haciendo la multiplicación, vamos a ver que vamos a elegir entre 11.309 candidatos a los 208 autoridades para estas elecciones generales 2026. Es una labor titánica en cuanto a la labor de jurado en calificar el cumplimiento de los requisitos y de los impedimentos legales a todos esos candidatos, pero el reto es así y lo hemos aceptado y lo estamos trabajando. Bien, la siguiente, por favor. Ahora sí, hecha esta pequeña introducción, voy a explicarles el cronograma electoral. Dado el tiempo que me han dado, que es corto, ya me estaba diciendo, voy a... Sí. Ya, ok. Ya. Ok. Voy a tocar entonces, voy a ser un poco más lento la explicación en cuanto al cronograma electoral, pero voy a tocar los hitos más importantes, los hitos legales, no los hitos técnicos, que también ya están y que ustedes pueden corroborar en el cronograma electoral. El cronograma electoral, como ustedes pueden observar, ha sido aprobado por la resolución 126 del 2025. Y este es el cronograma electoral. Obviamente aquí no se ve nada, pero no se preocupen, vamos a ver parte por parte los hitos importantes. Si bien es cierto, el proceso... Les hemos entregado en las carpetitas el cronograma. Ah, ya, ahí está. Ah, perfecto. Sí. En las carpetitas tienen el cronograma electoral, por si lo quieren seguir un poco, ¿no? Si bien es cierto, el proceso electoral comienza con la convocatoria, es decir, con la fecha del 26 de marzo, que es la fecha en que se publicó el Decreto Supremo de la Convocatoria de Elecciones Generales 2026. Ustedes pueden ver que hay hitos legales que se han cumplido anteriormente a esa fecha. El importante de ellos es el del 12 de julio, que es la fecha límite en que las organizaciones políticas debieron afiliar a sus candidatos a elecciones primarias. Es decir que solo podrán participar en elecciones primarias los afiliados, como candidatos a elecciones primarias, los afiliados que hayan logrado su inscripción hasta el 12 de julio. Ahora, si uno ha sido afiliado después de esa fecha, puede ser candidato, pero ya va en el porcentaje de designados. Ahora, un candidato que sí logró su inscripción, que participó en primarias, pero que no ganó, ¿podría participar como designado? Podría también hacerlo. La norma no lo prohíbe. Ahora, tenemos el siguiente hito, es el del 23 de diciembre del 2024. Estos son los casos de designados, estos son los casos en donde un afiliado a una organización política A quiere postular por otra organización política B. Para poder hacerlo, porque obviamente está afiliado a A, tiene que renunciar a A para poder postular por B. Esa fecha límite para renunciar a A se produjo el 24 de diciembre. Es decir que si se desafilió, renunció después de esa fecha, ya no va a poder ser candidato designado. A menos que la organización política le dé una autorización para poder postular por otra organización política. Pero además, la organización política a la que él pertenece no tiene que presentar lista. Porque si presenta lista de candidatos a esa circunscripción, no va a poder ser candidato. Bueno, ya hablamos de la convocatoria, el 26 de marzo. Sin embargo, la fecha límite para convocar a elecciones vencía, bueno, ya venció, el 12 de abril. Y también es la fecha límite para que los partidos políticos se lograran su inscripción. Por eso es que participan en estas elecciones generales 2026 43 partidos políticos. Ahora, eso no quiere decir que se haya cerrado el registro de organizaciones políticas. Se han seguido inscribiendo partidos políticos. A la fecha
Me parece que vamos como 50 ya partidos políticos. Pero de esos 50, los 43 que lograron su inscripción a esa fecha son los que van a poder presentar candidatos para estas elecciones generales 2026. Los 50 en total, hasta el momento, van a poder presentar candidatos, pero para las elecciones regionales y municipales del 2026. Luego tenemos la fecha importante la del 11 de junio, que fue la fecha límite en que los partidos políticos debieron haber presentado toda modificación con relación sus reglamentos electorales, justamente para poder cambiar de directivos, cambiar de órgano que puede decidir las alianzas. Todo eso lo debieron haber presentado hasta esa fecha. Luego tenemos la fecha del 2 de agosto, que se acaba de vencer este mes, fue la fecha límite para que los partidos políticos pudieran solicitar alianzas electorales. Al 2 de agosto solamente se presentaron 5 solicitudes de inscripción de alianzas electorales, de las cuales a la fecha la de Ahora Nación se ha desistido. Luego sigue el Frente de Trabajadores y Emprendedores, que se encuentra todavía en etapa de observaciones. La siguiente es Venceremos, que está todavía en periodo de tachas, se están terminando de resolver las tachas. Y las dos primeras, que son Unidad Nacional y Fuerza de Libertad, que ya han pasado el periodo de tachas, pero estas resoluciones que ha emitido la Dirección Nacional de Registro de Naciones Políticas han sido apeladas y pronto el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a estar resolviendo estas apelaciones, y con lo cual ya terminaría este proceso de inscripción de alianzas, por lo que les señalaba que más o menos al 2 de septiembre ya estaríamos conociendo cuántas alianzas han logrado su inscripción, y con esto reduciría obviamente el número de organizaciones políticas que van a presentar candidatos para estas elecciones 2026. Todavía me faltan otros sitios. El 1 de septiembre, como les decía, es la fecha límite para que logren su inscripción estas alianzas, pero también tenemos la fecha límite para que los partidos políticos y alianzas que logren su inscripción comuniquen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, la modalidad de elección. El artículo 24 de la Ley Orgánica, de la Ley de Organizaciones Políticas, regula 3 tipos de elección para elecciones primarias. La primera está dividida en 3 literales, A, B y C, y la primera está referida a la semiabierta, es decir, los partidos políticos que elijan esta modalidad, sus candidatos en elecciones primarias van a ser elegidos tanto por afiliados como por no afiliados que se hayan registrado ante la propia organización política. Los que hayan elegido la modalidad B, es decir, cerradas, solamente afiliados van a elegir a sus candidatos a elecciones primarias. Y los que hayan elegido la modalidad C va a ser una elección por delegados, que previamente estos delegados van a ser elegidos por los afiliados de la organización política. Luego tenemos también, en estas fechas, son hitos técnicos. El 14 de octubre es la fecha en que va a cerrar el padrón electoral, fecha importante. Ahí vamos a saber quiénes son los electores que vamos a sufragar el 12 de abril. Sin embargo, si bien es cierto, el padrón se cierra, no quiere decir que se apruebe totalmente. Luego hay una labor de fiscalización que realiza también la propia RENIET y el Jurado Nacional de Elecciones con relación a este padrón electoral. Y finalmente, en fecha posterior, que la vamos a ver ahí después, el Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padrón, ¿no? La presentación del padrón preliminar recién va a ser el 13 de diciembre, y 30 días después, el 13 de diciembre, es la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe el padrón electoral. Ahí viene con relación a las elecciones primarias. El 31 de octubre es una fecha, el 31, y va a ser también el 7 de noviembre, por las coordinaciones que hemos realizado con la OMP. Van a ser las fechas límites para presentar candidatos a elecciones primarias por las propias organizaciones políticas. ¿Y por qué? Si el hito 71 el 7, porque como he señalado hay 3 modalidades. La A y la B, las semicerradas y las abiertas, van a elegir elecciones primarias, la van a tener el 30 de noviembre, A y B, y la C, los que hayan elegido la modalidad por delegados, va a ser el 7 de diciembre. Por lo tanto, la inscripción de candidatos va a ser 31
y 7 de diciembre para que puedan participar en elecciones primarias. Luego tenemos la fecha definitiva, 13 de diciembre, para aprobar el padrón electoral, como ya he señalado, y hasta el 15, es una fecha límite, no es que al 15 vamos a dar resultados. Una vez que se den ya los resultados por parte de la OMPE con relación a las elecciones primarias, el Jurado Nacional de Elecciones le corresponde proclamar estos resultados. Y es ahí donde vamos a conocer qué organizaciones políticas han cumplido con el umbral. La norma señala que el umbral es el 10%, para quienes han elegido la modalidad A y B, el 10% de los votos válidamente emitidos de los padrones electorales de las organizaciones políticas. 10% de los votos válidamente emitidos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que se contabilizan tanto los votos válidos, que son los votos a favor de cada organización política, y se cuentan los votos blancos y nulos. Ahí sí se cuentan todos. En cambio, quienes hayan elegido la modalidad C, que por delegados, el umbral es el 10%, pero de los votos válidos que hayan emitido los delegados. Es decir, que si hay un delegado que haya votado en blanco o en nulo, ese no se va a contabilizar para ver si se cumplió con el umbral de este 10%. Los que hayan cumplido con el umbral van a tener hasta el 23 de diciembre para presentar ante los jurados electorales especiales sus fórmulas y lista de candidatos. Y ahí es donde va a intervenir el Jurado Nacional de Elecciones para calificar estas candidaturas. Pero previamente a ello, vamos a pedir su colaboración para difundir nuestro sistema, el Declara Más, que va a servir para que las organizaciones políticas presenten sus candidatos, registren sus candidatos en esa plataforma, en esa herramienta, y la vamos a poner a disposición de las organizaciones políticas a partir del 11 o 15 de noviembre para que tengan suficiente tiempo hasta el 23 de diciembre para que puedan registrar a todos sus candidatos. Entonces, en esa labor de difusión vamos a pedir la colaboración de todos ustedes para que los partidos políticos estén, y en esas electorales que logren su inscripción, estén atentos y puedan cumplir con este registro. Es más, vamos a hacer también una labor un mes antes, hacer una labor de capacitación a ellos para que sepan cómo ingresar al sistema, lo fácil que ahora es para poder registrar a sus candidatos. Cuando digo registrar a sus candidatos, acuérdense que hay que registrar las hojas de vida de los candidatos, los planes de gobierno, toda la documentación que se requiere para el cumplimiento de los requisitos de candidato, como de lista o fórmula, asimismo también que no incurran en ningún impedimento. Como ustedes han visto, la labor atendiendo al número de candidatos es grande, es un reto, pero justamente también el Jurado Nacional de Elecciones está implementando inteligencia artificial. Vamos a contar en esta oportunidad con Elexia, así la llamamos, nuestra inteligencia artificial, que nos va a ayudar justamente en esta calificación de candidatos e inclusive va a ayudar en proyectar las resoluciones para facilitar la labor de los jurados electorales especiales. ¿Esto quiere decir que la inteligencia lo va a hacer solo? No. La inteligencia artificial va a hacer esta labor, pero tiene que ser validada con el abogado a cargo del expediente. Entonces, esta información sale, el abogado verifica que esta información que ha dado Elexia o esta calificación que ha realizado Elexia es correcta, la valida. Si no es correcta, la subsana y luego se propone el proyecto de resolución, que también obviamente va a ser validado tanto por el secretario del Jurado Electoral Especial como por los miembros que son finalmente los que van a firmar la resolución que ya se ponga a conocimiento público. Luego tenemos, eso es un hito para la OMPE, el plazo máximo para el sorteo de miembros de mesa, pero lo tienen para conocimiento. Y tenemos el 11 de febrero como fecha límite para la publicación de fórmulas y lista de candidatos admitidas. Si bien es cierto, esa es la fecha límite, obviamente que las listas se van a ir admitiendo y publicando durante el camino desde el 23 de diciembre. No es que a partir de esa fecha ya culminemos ahí, no. Esa labor va a ser antes. ¿Por qué señalo esto? Porque el control ciudadano, es decir, las tachas contra candidatos o fórmulas o lista de candidatos, se tienen que presentar 3 días de publicada la lista admitida, la fórmula o lista admitida. Entonces, esta publicación va a ser mucho antes que esta fecha, esa es una fecha límite. Entonces, de ahí, a partir de la publicación, es donde corre este periodo de tacha de 3 días. No lo vayan a esperar hasta ese último momento para hacer el control ciudadano, porque no es así. Es una vez admitida y publicada la lista, que corren estos 3 días y la ciudadanía en general tiene ese control ciudadano para presentar tachas. Luego tenemos el 26 de febrero, que es la fecha límite, aunque es un hito técnico, porque el siguiente es el hito legal, para que los jurados electorales especiales resuelvan las exclusiones y tachas. Y aquí sí hay una modificación con relación a la elección pasada.
Por declaración jurada de hoja de vida, las causas de exclusión eran la omisión de información de la relación de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, incluyendo las reservas de fallo condenatorio. También el otro, ese era el numeral 5 del apartado 23.3 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. También era causa de exclusión, era causa de exclusión la omisión de información en la relación de sentencias que declaraban fundadas las demandas contra los candidatos por obligaciones alimentarias, obligaciones laborales, obligaciones contractuales, incluyendo la de violencia familiar. Y también era causa de exclusión la omisión de información en la declaración jurada de bienes y rentas. Entonces, si incurría en cualquiera de estas tres, era causa de exclusión del candidato. Sin embargo, para estas elecciones, a raíz de la modificatoria, solamente va a ser causa de exclusión la omisión de información en cuanto a la relación de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, incluyendo la reserva de fallo condenatorio. Solo por eso, esa omisión de información en ese rubro del numeral 5 del apartado 23.3 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas es que vamos a excluir candidatos. Por todo lo demás, incluyendo una declaración falsa, en cualquiera de los rubros, solamente se va a llevar un proceso de multa, de sanción de multa. Solo se va a poder excluir por declaración jurada de hoja de vida si es que omiten información con relación a esta relación de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. También se puede excluir por el tema de dádivas, pero ya ese es otro tema. Y finalmente, la fecha límite para resolver las apelaciones, que es ese delito legal que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para resolver todos los expedientes de exclusiones y tachas, va a ser el 13 de marzo. Luego, obviamente, el 14 ya vamos a conocer quiénes realmente son los candidatos a quienes vamos a votar para esas elecciones. Va a ser el 14 de marzo. A partir de ahí o antes ya ustedes se pueden informar a través de nuestras plataformas del voto informado, de Infogov, para poder conocer la trayectoria. En el voto informado conocer las hojas de vida de los candidatos y en Infogov la trayectoria política que haya tenido, ¿no? Si ha sido anteriormente autoridad, si ha sido vacado, suspendido, revocado, todo eso lo pueden ustedes acceder a través de la plataforma Infogov. Luego tenemos el 11, que es un día antes de la elección, es la fecha máxima que podemos excluir a un candidato, pero solo por el artículo 33 de nuestra Carta Magna y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, que tiene que ver con la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Y luego, obviamente, el 12 de abril tenemos las elecciones, la primera elección, primera vuelta comúnmente llamada, en donde luego de ella vamos a resolver todos los pedidos de nulidad que se nos presenten, incluyendo las actas observadas que nos remitan las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y en donde vamos a aplicar el recuento de votos, que es una figura nueva que, si gustan, dado el tiempo escaso que tengo, me formulan la pregunta y podemos hablar un poquito sobre ello. Y una vez resuelto todo eso, si no hubo una fórmula presidencial que haya obtenido más de la mitad de los votos, iríamos a una segunda elección, una segunda vuelta, que se llevaría a cabo el 7 de junio con las fórmulas presidenciales que hayan obtenido la más alta votación. Muchas gracias. Disculpen el tiempo. Agradecemos al doctor Jorge Valdivia, por favor, con aplausos. Preguntas. Sí, pueden formular algunas preguntas si desean con las recomendaciones que habíamos dado, ¿no? Que sean concretas para poder fluir también en la actividad. Y teniendo en cuenta que no podemos, como organismo electoral, adelantar opinión, por eso tendría que ser algo muy general, ¿no? Buenos días. Nos ha dado una rápida explicación de todo el trabajo que tienen para este proceso electoral, que bastante es complejo desde lo que nos ha presentado. Pregunta, teniendo en cuenta el número de candidatos, el número de circunscripciones, ¿cuánto personal, sobre todo ello, se va a destinar en el tema legal para poder absolver algunas observaciones que se hagan a estos candidatos que se tienen que supervisar? Ya que usted acaba de mencionar que, por ejemplo, han sido omitidas algunas modificatorias dentro de las sanciones que antes sí eran contempladas y que ahora solo se va a reducir a una multa, ¿no? Ello. Lo otro es, bueno, ahí lo dejo por ahora. Gracias. Bien,
Efectivamente, el proceso electoral es complejo y eso va en aumento por cuanto en el 2026 también vamos a tener las elecciones regionales y municipales en octubre. El 12 de abril, las elecciones generales y el 10 de octubre, 7 de octubre, perdón, 4 de octubre es el domingo, primer domingo, van a ser las elecciones regionales y municipales. Entonces va a haber un momento en la labor del Jurado Nacional de Elecciones en que van a coincidir las dos elecciones. Es complejo. Nosotros estamos asumiendo el reto. Por el personal, siempre los jurados electorales especiales han contado, obviamente, con los 3 miembros de los jurados electorales especiales. Además, cuentan con el secretario del jurado electoral especial. Tienen a su cargo, dependiendo de la proyección de carga que pueda tener cada jurado electoral especial, que por cierto les tengo que decir que van a ser 60 para estas elecciones generales del 2026, 60 jurados electorales especiales. Va a contar, dependiendo de la carga, de 2 a más asistentes jurisdiccionales en la labor jurisdiccional que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos en la labor fiscalizadora el coordinador de fiscalización, quien a su vez tiene a su cargo los fiscalizadores provinciales o distritales, dependiendo si es Callao, Provincia Constitucional de Callao. Y además, obviamente, los fiscalizadores del local de votación, que en su oportunidad, ustedes cuando han ido a un local de votación han visto este chalequito y ahí están los fiscalizadores del local de votación. Toda esa labor está contemplada, hemos reducido procesos para ello y para la labor jurisdiccional estamos implementando, como he señalado, para cumplir con el reto, nuestra inteligencia artificial Elexia, ¿no? Buenos días. Sí. Óscar Capuñay, Perú Norte Noticias. El tema de exclusiones que usted ha mencionado, que se han reducido, también está contemplada aún la exclusión de sentenciados aún rehabilitados en casos de terrorismo, narcotráfico y violación sexual. Bien. Eso no es por nosotros, eso ya es el Tribunal Constitucional que se ha pronunciado ya al menos en 3 sentencias presentadas en la acción de amparo, primero, con relación a los que son delitos por función pública, es decir, peculado, corrupción de funcionarios. Y lo que usted me pregunta, sí es una sentencia que declara la inconstitucionalidad, justamente en esa parte de, aunque esté rehabilitado, para que fuera un impedimento legal para que postulara. Lamentablemente, dado que el Tribunal Constitucional ha derogado esa parte de la norma que exigía que aunque esté rehabilitado, van a poder participar estos candidatos que sí hayan cumplido con su rehabilitación, eso pero ya es por mandato del Tribunal Constitucional. Obviamente el Pleno en su momento, cuando se presenten los casos, se pronunciarán tanto en primera instancia los jurados electorales especiales y luego, si hay apelación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que ellos son la infinidad. Yo les doy un alcance, pero son ellos realmente los que van a decidir en su momento la figura de que si se presentan estos casos, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jorge. Hay una pregunta más. A ver, para poner el micro. Quería saber si pues, entonces sí pueden postular, ¿no? O sea, podrían presentarse como candidatos. Como le digo, va a ser el Jurado Electoral Especial que se pronuncia en primera instancia y luego el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, si es que hay apelación, quienes finalmente digan si incurre o no en ese impedimento. Lo que tenemos hasta ahora es que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de constitucionalidad, ha declarado inconstitucional justamente esa parte de, aunque se encuentren rehabilitados, ¿no? Sí. Entre el Tribunal Constitucional, que tiene rango de interpretar las normas, y la propia ley de elecciones, donde sí ustedes observan que debe ser excluido. Claro, sí, pero como le digo, o sea, estas causas que están reguladas en los literales H y G y H, me parece, del artículo de la Ley Orgánica de Elecciones, tienen esa declaración por parte del Tribunal Constitucional. Eso ya es así, está publicado, se declaró inconstitucional esa parte con relación a los tipos de delitos que mencionó su colega, pero igual, o sea,
Que se puedan presentar los candidatos, se pueden presentar, pero como les digo, o sea, va a corresponder a los jurados electorales especiales el resolver estos casos. Cómo se pronuncien no lo sabemos, y luego el Pleno Jurado Nacional de Elecciones si es que se producen las apelaciones correspondientes. Sí, claro, o sea, por eso yo les digo solamente lo que puede suceder, ¿no? O sea, yo no puedo decir qué va a resolver el Pleno o qué van a resolver los jurados electorales especiales. Sí. El tema acá parece ser puntual, pero porque puede generar muchos casos de presentar tachas frente a candidatos que, habiendo cometido delitos que no están, ahora que no son motivo de exclusión, ¿correcto? Sencillamente eso políticamente puede ser usado para en un mes, mes y medio, de sacar de carrera a un candidato, cuando bien el jurado puede pronunciarse explícitamente que por esos delitos no procede exclusión, porque así lo determinó el Tribunal Constitucional. Sí, pero ojo que no es exclusión, ¿ah? Sería un impedimento legal para postular, en teoría. No es una exclusión propiamente dicho, porque la exclusión solamente se va a producir por caso de dádivas y por caso de declaración jurada de hoja de vida con relación a la omisión de información de sentencias condenatorias firmes. Pero como les señalo, con relación al impedimento, más que preocuparse del pronunciamiento del Pleno con relación a estos temas, más bien la ciudadanía se debe preocupar en elegir a sus candidatos. Ver, revisar su hoja de vida, y si es un candidato que tiene ya sus sentencias, esas cosas, no elegirlos, pues, ¿no? O sea, elegir gente idónea para los cargos públicos, porque no vamos a elegir a cualquier autoridad, señores. Vamos a elegir al presidente y vicepresidente de la República, vamos a elegir a senadores de la República, vamos a elegir a diputados. Entonces, nosotros, ustedes en su labor informativa, tenemos que difundir eso, la información. La ciudadanía y el electorado tiene que comprender que tiene que elegir a gente idónea para los cargos importantes que nos van a representar y nos van a gobernar. Claro, pero las normas, como les digo, ya están dadas. La sentencia de tribunal subsiste, pero corresponde, me parece, a la ciudadanía el elegir bien a sus representantes. Bien. Agradecemos ahora sí al doctor Jorge Valdivia por su posición. Creo que quiere ahí Aplausos, por favor. Sería la última pregunta sobre el tema, porque no podríamos desarrollar los otros temas por el tiempo. De las recomendaciones del panelista, el doctor que está hablando, por favor, recuerden bien en claro las normas que él ha dicho para que el presidente salga electo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora sí, muchísimas gracias. Le damos al doctor Jorge Valdivia. Les quiero recalcar dos puntos. Tienen ustedes en la carpeta que se les ha entregado, hay una hoja de encuesta, por favor no se olviden de llenarla. Como esto es una actividad académica, para la entrega de constancias hay ciertos requisitos y protocolos. La llenan un poquito más adelante, creo, pero les estoy avisando porque es una encuesta que tiene que ver con los temas que se van a desarrollar, ¿no? Y también al momento de retirarse se exige una firma, porque hay que garantizar que se ha permanecido dentro de la charla para que se pueda entregar la constancia, ¿no? Solamente esas dos cosas. Y ahora sí vamos a tocar otro tema que también es transversal a todo el proceso electoral. Este tema es muy importante también y se refiere a neutralidad, publicidad estatal y propaganda electoral, que son temas que ustedes deben haber escuchado y los van a seguir escuchando porque son transversales a todo el proceso electoral. Y para ello vamos a tener la presencia, la exposición de Pedro Elías Ramos Moscaiza, que viene de la Gerencia General del Jurado Nacional de Elecciones. Los aplausos para él, por favor. Ok, gracias, Abel. Buenos días. Continuando con las charlas de capacitación, con la finalidad de que usted tenga conocimiento, me toca el tema de publicidad estatal.
un tema que actualmente están tratando los jurados electorales especiales a nivel nacional, ya sea distribuidos en 5 jurados. Estos jurados, para conocimiento de ustedes, están distribuidos Chiclayo, que tenemos uno a la fecha, Lima Centro 1, Arequipa 1, Huancayo y San Martín. Bueno, la base normativa, el tema de publicidad estatal, para conocimiento de ustedes, mediante el Decreto Supremo 039-2025 del presente año, se declaró la convocatoria de elecciones para el 10 de abril del próximo año, que son las elecciones generales 2026. Vale decir que a partir del día siguiente de publicar esta norma, está prohibido la publicidad estatal a nivel nacional. Vale decir, los 3 gobiernos, que es gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Por lo tanto, la publicidad queda totalmente prohibida. La base normativa la encontramos en la Ley Orgánica de Elecciones, el artículo 192. Desde el 27 de marzo. El decreto supremo fue publicado el día 26 de marzo. Por lo tanto, a partir del día 27 de marzo, prohibida la publicidad estatal a nivel nacional. Dentro del marco normativo tenemos actualmente el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad en periodo electoral. Vale decir, aprobado este reglamento mediante resolución 112-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, el cual rige la fecha, todas las entidades se siguen este reglamento. Estrictamente se prohíbe la publicidad estatal, pero hay excepciones, y las vamos a detallar. Este tipo de afiches son la publicidad que las entidades a nivel nacional están distribuyéndose dentro del marco de sus limitaciones. Vale decir, tipo de publicidad estatal que tenemos, que cumplan siempre las condiciones. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden revisarlo, los expedientes jurisdiccionales que a la fecha están publicados en la web del jurado. Vale decir, ustedes ingresan a la plataforma electoral. Cualquier expediente que ponga usted en el marco de la CG 2026, ejemplo, expediente número 1, ustedes van a ver el tratamiento que se le ha dado. Hago un paréntesis acá. Quienes están facultados actualmente para poder fiscalizar y tener a cargo estos expedientes son los jurados electorales especiales. Pero, ojo, de conformidad a la primera disposición transitoria del reglamento, también la gerencia general tiene potestad solamente desde el día siguiente de convocatoria hasta la apertura de estos jurados electorales especiales y o hasta el término de sus actividades. Vale decir, en ejemplo, en el caso de nosotros hemos tenido la carga desde el día 27 hasta el día 24 de abril, donde los jurados entraron en actividad. Solamente en ese espacio de tiempos hemos tenido aproximadamente 700 expedientes. A la fecha hay un promedio aproximado de 5.000 expedientes a nivel nacional que se están tratando estos jurados electorales especiales. Les comentaba, este es un tipo de publicidad estatal que a la fecha vienen difundiendo las entidades. Vale decir, a nivel de adulto mayor, a la campaña del MIDIS, beca 18, a nivel del MINEDU, elimina tu actividad de zancudos a nivel del MINSA, pensión 65 del MIDIS. Es un tipo de publicidad en la cual se está aprobando. Se está aprobando en las diversas entidades que presentan su reporte posterior. La definición la encontramos en el literal 5 del reglamento. ¿Qué es la publicidad estatal? Información que las entidades públicas difunden con fondos y recursos públicos destinadas a divulgar programación al inicio o consecución de sus actividades, obras y políticas públicas, cuyo objeto sea proporcionar frente a ciudadanos que perciben los servicios. Vale decir, hacer conocer actividades, su programación de las entidades públicas con la finalidad de que su público objetivo tenga conocimiento de lo que van a realizar. Los temas de esta publicidad: educación, salud y seguridad. La prohibición, como le indicaba desde el inicio, esta prohibición es general desde el día siguiente de la convocatoria de elecciones. Ojo, se convocó a elección 27 de abril, prohibido totalmente. Pero, vamos a ver las acciones más adelante. Pero solamente las entidades que tenemos la potestad, digamos, sin necesidad de esta restricción, solamente somos el sistema electoral. Vale decir, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIET. Lo que le comentaba son las excepciones. Tipo de excepción,
utilidad pública y portador de necesidad. La utilidad pública la definimos y tenemos como base ciertos criterios, ya el Pleno se ha pronunciado respecto en las resoluciones 118 de 2016, la 19 de 2016 y la 20 de 2016. ¿Qué entendemos por utilidad pública? Es que la elección del Estado está destinada al interés público o bien común y no dirigida a servir interés particular. La utilidad, lo que se requiere, lo que la sociedad requiere, ese es el tipo de publicidad que se aprueba. En el caso de la portadora de necesidad tenemos que es un fin de construir una definición más allá de la estrictamente semántica. Quien lo señala es, en este caso, Sergio Bernales, tiene relación con la indispensabilidad para la sociedad en conjunto de hacer o hacer determinada cosa. Lo requiere ya, no espera. Tiene que ser ya comunicar a la sociedad con la finalidad que tenga conocimiento de lo que se va a realizar. Ejemplo, la campaña de vacunaciones. Eso tiene que comunicarse ya, no se espera para después. Las comunicaciones que no son consideradas publicidad, y acá viene el tema. A manera de ejemplo, tenemos que muchas entidades públicas es un divorcio que existe en lo que es los comunicadores sociales y a la vez el órgano de asesoría legal. No trabajan en binomio y muchas veces estas publicaciones, muchas veces las toman como nota de prensa y son publicidades y caen en error. ¿Por qué? Porque este tipo de publicidades son fiscalizadas. Y no solamente por los fiscalizadores a nivel nacional, sino también por el ciudadano de pie. Observa, comunica y denuncia. Y esa denuncia la puede hacer cualquier persona. Ejemplo, si yo como director ejecutivo de un proyecto especial, yo por querer ganar votos a futuro que estoy postulando a un cargo popular, aprovecho este momento para poder hacer una inauguración de una obra y esto presenta ahí. O más aún, una entrevista y la subo a las redes, y la publico y la mantengo en el tiempo. Estoy cayendo en un problema. 2, línea muy delgada, la neutralidad, que lo vamos a ver más adelante. Aprovecho la publicidad, pero yo que por querer sacar de la vuelta a la norma, no me doy cuenta de que estoy cayendo en otra infracción que es la neutralidad. Comunicaciones no consideradas, por ejemplo, son comunicaciones internas, oficio que entre entidades solicitan información, portal de transparencia, o si todas las convocatorias de licitaciones públicas que se pagan a nivel de marco de la ley de contrataciones. Comunicaciones también no consideradas, por ejemplo, comunicados a nivel interno, saludan por cumpleaños de un trabajador que se dé dentro de una municipalidad, trabajo por el Día de Trabajador Municipal, una publicación. Estas condiciones para la difusión de la publicidad estatal la tenemos en la norma. Las condiciones están señaladas en el artículo 16. Vale decir, perdón, el artículo 18. Está prohibido que en toda publicidad estatal tengan semejantes de colores inclinados a una organización política. Los colores. En la literal B señala que los funcionarios no pueden aparecer en estas publicidades o menos servidores públicos que sean reconocidos, ya sea por su voz, su nombre, su cargo. Reconocidos, en otras palabras, indubitablemente. Está prohibido. Y es por eso que se desaprueban. Para el tipo de publicidad hay dos tipos que se presentan. Un reporte posterior y la autorización previa. En este caso, les voy a orientar a ustedes lo que es la solicitud de autorización previa. Es el anexo número 1. ¿Qué publicidad pueden difundir las entidades acá? Solamente las que se difunden a nivel de radio y televisión. Y para esto, ellos tienen que solicitar 7 días antes de difundir esta publicidad. Ejemplo, proyecto especial, quiero difundir mi publicidad a nivel de radio y televisión, recurro a ustedes yo, con la finalidad de que me den un presupuesto, o en su defecto la voy a hacer por medios gratuitos, sí o sí, solicito autorización al jurado electoral especial. Presento el anexo número 1, en la cual debe ser llenado estrictamente de acuerdo al formato que se encuentran ahí. Muchas veces las entidades desconocen el tema y caen en error y no llenan los formatos y son observados. Muchas veces los jurados se siguen la norma, estrictamente dice, no cumples con la formalidad, te desapruebo. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos en el tema de gerencia general? Aplicamos el texto único, lo que es la ley de procedimiento administrativo, que se tuvo del EPAC, aprobamos supletoriamente este tipo de reporte con la finalidad de que no se entorpezca la difusión.
Como les enseñara, 7 días calendarios antes deben analizar que la descripción detallada del aviso, mensaje publicitario, el ejemplar del aviso en soporte digital o si no un link. Y la transcripción literal de la locución que se va a desarrollar. El reporte posterior, anexo número 1. Esta difusión de publicidad es diferente a este tipo de publicidad de la primera. Vale decir, es toda la publicidad que yo voy a difundir como entidad, pero no en radio y televisión. La puedo hacer por redes sociales, dípticos, trípticos, banner, pancartas, la pueden realizar. Y ojo, esta publicidad hoy día la difundo y tengo 7 días hábiles 7 días hábiles para comunicar al jurado electoral especial que inicié esta difusión de publicidad. Y también tengo que cumplir, señor, en presentar este reporte número 2, que es el reporte posterior. Anexar la descripción tallada o aviso de mensaje publicitario, el ejemplar o muestra gráfica o color mediático. También anexan el link de donde se puede distribuir, se puede bajar la información, porque muchas veces la información es tanta que es tedioso para las entidades de presentarla. Más sencillo, anexan un link, se descarga la información, el fiscalizador la verifica y bien la aprueba o se desaprueba. ¿Qué no se debe hacer? Como les indicaba antes, difundir publicidad estatal no justificada por razones sin posterior necesidad. Difundir publicidad estatal por radio y televisión sin autorización. Difundir la publicidad estatal en radio y televisión pese a que fue denegada. O sea, yo entidad me negaron la autorización, pero bueno, quiero difundirla y la hago. Pero cometo una infracción y esto es fiscalizado tanto por las personas de pie o si no por el fiscalizador, porque después que se autorice esta difusión, el fiscalizador está atrás de esa difusión. ¿Cuándo se realizó y de cuándo a cuándo se realizó y si se cumplió con la formalidad en su momento que autorizó? Las multas oscilan entre las 30 UIT y 100 UITs en el caso, digamos, de que no cumplan. Ejemplo, si fue denegada, no se difundió. En el caso fue desaprobada y se difundió, se somete a un proceso administrativo sancionador. Pasemos con el tema de neutralidad. Acá hay un tema muy importante porque este principio de neutralidad es el deber, la obligación de todo funcionario o servidor público que debe cumplirlo desde la convocatoria de elecciones hasta el término. Muchas veces dice, yo ignoré, desconocí, pero no. Ojo, la norma lo establece. La Constitución Política de Perú, artículo 31, penúltimo párrafo, señala que es el deber de todo funcionario cumplir estrictamente el deber de neutralidad. Lo señala también la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 346, 347. Tenemos el Código de Ética, que es fundamental porque todo funcionario servidor público y o locador de servicio, a la hora de firmar contrato, firman una declaración en la cual tienen conocimiento de este código. Yo no puedo decir que desconocí más adelante, porque sí lo firmé y leí este código, lo señala taxativamente el deber de neutralidad en un proceso electoral. Y así, en esta base normativa tenemos el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, que fue aprobado con la resolución 112-2025 por el Jurado Nacional de Elecciones. Como se les indicaba, en la Constitución Política de Perú tenemos el artículo 31, participación ciudadana en asuntos públicos. La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. En este punto de participación ciudadana, ahora último hemos tenido la convocatoria revocatoria de elecciones, lo que se llevó a cabo en Julcamarca, en Huánuco, ha sido la última por 5 distritos. La definición, deber esencial de toda autoridad o funcionario servidor público, independientemente de su régimen laboral, para actuar por imparcialidad en ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. El concepto de que es funcionario servidor público es cualquier funcionario empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado. Las infracciones que se cometen están en 3 bloques definidas, pero acá lo he resumido. Infracciones que incurren las autoridades. Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad de sufragio
utilizando su influencia de su cargo o los medios que están previstos de Aló, ahora sí. Bueno, quedamos. Ahí nomás. Las infracciones. Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudican a determinada organización política. Intervenir bajo su pretexto en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Imponer a personas que estén bajo su dependencia o afiliación o determinadas organizaciones políticas o el voto o cierto candidato favorecer, valer su influencia de sus cargos para cooptar la libertad de sufragio. A grosso modo, imponer que voten a cierto candidato, por cierto candidato, hacer valer su influencia de sus cargos para cooptar la libertad de sufragio, hacer propaganda a favor de alguna agrupación política o candidato. En líneas generales, uso mi cargo yo, ¿con qué finalidad? De poder inducir, ordenar a mi personal al cargo con la finalidad que se inscriba en un partido político, que el día de voten por tal partido político y de una u otra manera, como tengo el poder de direccionar, puedo darle muchas facilidades, qué sé yo, ejemplo, no vienes a trabajar hoy día con la finalidad que votes, quieres una rotación de un cargo de puesto, lo hace, entonces trata de coactarlos de una u otra manera al servidor que está bajo su cargo. Infracciones en las que incurren los funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargo de la elección popular. Igual, a partir de 90 días anteriores al sufragio, todos los funcionarios públicos que postulen a cargos de elección popular quedan impedidos de realizar las siguientes actividades. Hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas, tratándose de elecciones municipales, quedan prohibidos la participar de estas actividades. Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros del gobierno central. Tratándose de elecciones municipales, se refiere a bienes adquiridos como dinero de la municipalidad o como producto de donaciones que ellos reciben. Si ustedes ven en el punto de abajo dice procedimiento sancionador, está un check. ¿Por qué? Porque en este punto de tipo de infracción, el jurado electoral especial tiene la potestad sí de sancionar con respecto a este tipo de conductas. Las multas son entre 30 a 100 UIT. Las condiciones para que se configure el tema de infracción a la neutralidad están definidas en el artículo 33 del reglamento. Tenemos las dos condiciones. La primera, que se encuentre dentro de una actividad oficial o como ejercicio de una función propia encomendada por el ordenamiento jurídico vigente. Y B, sin tratarse de una actividad oficial, que el funcionario invoque su condición o autoridad o intente influenciar en la intención del voto de terceros o se manifieste en contra de una determinada acción política. Les comentaba las multas, 30 a 100 UITs. Y amonestación pública que está a cargo del jurado de tarea especial. Bueno, hasta ahí espero de una u otra manera que haya sido de alcance educativo para ustedes y estoy pleno a escucharlos. Gracias. Nuevamente ya conocen las recomendaciones, ¿no?, respecto a las preguntas. Levantó la mano y de ahí regresa. Buenos días. Buenos días. Algunas inquietudes en cuanto a multas, por ejemplo. Las multas también comprenden al medio que difunde una publicidad que está prohibida. También les toca a los medios, los afecta a los medios. En el caso de publicidad, no. La responsabilidad es personalísima, vale decir, la responsabilidad es del titular de la entidad.
Muy distinto es en el tema, lo que usted me comenta, si hay responsabilidad por parte, en este caso, de la radio o el medio que se dé, es siempre y cuando estemos en el tema de la franja electoral, que es muy diferente, que está a cargo de la OMPE. Es decir, la difusión de spots televisivos o radiales que no estén dentro de la franja electoral, multa para el medio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es un tratamiento muy especial que se carga la OMPE. Pero ojo, y ahí viene el tema, de que hay muchos radios locales que la inversión que hacen para tener este tipo de medio es mínima comparada con la multa. Entonces, viendo casos que hemos visto anteriormente, la sugerencia que les doy en general es que les exijan en general a la organización política que requiere sus servicios si están dentro de los parámetros. ¿Con qué finalidad? Que no sean multados, porque las multas se hizo bien drásticas que impone la OMPE en el marco de sus funciones. Sí. Hola, buenos días. Respecto a las comunicaciones no consideradas publicidad estatal, por ejemplo, las transmisiones en vivo, por ejemplo, de una municipalidad tiene, por ejemplo, mañana o pasado, una inauguración de una obra, se transmite en vivo. ¿El alcalde, funcionarios, pueden salir en la transmisión o está prohibida hacer la transmisión en vivo? Usted lo ha dicho, son noticias del momento. Ya. Y del momento, ahí terminó. Distinto es que yo, aprovechando ese momento de que la emisora radial o su efecto televisiva, la hago mía y la subo a las redes. Ya, entonces sí se puede hacer la transmisión en vivo, teniendo en cuenta que la transmisión en vivo Son va a quedar ahí. Claro, son autos protocolares que sí o sí tiene que estar la autoridad con la finalidad, como lo dije, obras públicas, servicios. Distinto es que yo me aprovecho de ese momento solamente para subirla a las redes y la mantengo en el tiempo, en la cual mi fin cuál es, que me conozcan, mi fin cuál es que próximas elecciones, como ya estoy identificado. Pero por eso le digo, entonces sí se puede hacer la transmisión porque la transmisión en vivo, se queda en las redes durante el tiempo. O se tiene que luego hacer un reporte posterior. Si es en este caso del medio privado, ahí no hay problema. No, en una municipalidad. Distinto es que yo como entidad la cojo y la subo a las redes y la mantenga. Por eso la consulta es, en las redes sociales, ¿puedo transmitir en vivo la inauguración de la obra y sale el funcionario? ¿Me va eso más adelante ocasionar alguna infracción, alguna sanción, Claro. teniendo en cuenta que eso va a quedar ahí? En las redes de la entidad, como municipalidad. La entidad no va a ser. No se puede transmitir. No va a ser, ¿por qué? Porque el fiscalizador está monitoreando. Yo les lo comento, que a nivel nacional hay dos tipos de direcciones de fiscalización, que es la operativa y la digital. El fiscalizador está en gabinete monitoreando si cumple o no cumple la norma. Por eso, sugerencia no. ¿Por qué? Porque van a ser pasibles de un proceso que le emitan sancionador, le van a correr traslado. Entonces la sugerencia no. Y ahí es el tema, como desde el inicio yo estaba comentándoles, es trabajo binomio entre el comunicador y el asesor legal. Ojo. Bien. Y yo, digamos, jurado de electoral Chiclayo, te inicio el procedimiento, pero mi procedimiento que tengo acá en Chiclayo no es vinculante con el de Lima. Entonces son diferentes criterios para cada caso concreto, es el análisis correspondiente. Buenos días. Sobre el tema, ya está corriendo el cronograma de prohibición o restricción de este tipo de acciones por parte de los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros y todos ellos, ¿no? Que usan recursos públicos para sus actividades propias, ¿no? Y vemos aquí en Lambayeque pues que la mayoría de las municipalidades siguen incurriendo en ese mismo el problema, ¿no? Sus actividades están en redes sociales, se marketean en sus propias páginas de sus entidades, ¿no? Le pregunto, ¿cuántas sanciones o cuántos seguimientos están haciendo ustedes aquí en Lambayeque y en el país, debido a que en todo el país se ve que los funcionarios públicos pues siguen haciendo uso de los recursos públicos para hacer una publicidad que, si bien es cierto, no va con el cliché de publicidad,
pero subliminalmente están haciendo publicidad. Gracias, señor. El trabajo de fiscalización es 24/7. Es 24/7 a nivel nacional. Por eso del inicio también estaba comentando de que a la fecha hay 5 jurados. Tal vez no se da abasto y tal vez lo que usted me comenta no lo están advirtiendo. ¿Por qué? Como estamos en forma progresiva, aperturando todos los jurados, el día 29, aprox, más o menos, se aperturan los otros 22 jurados. Van a tener mayor cobertura, pero la fiscalización es permanente. Digamos, hoy día no se dieron cuenta, bueno, ya. Pero ojo, el fiscalizador no se dio cuenta, pero ustedes tal vez reciben una denuncia, la pueden presentar, sí, con los medios probatorios que en su momento se están dando, porque hemos tenido varias entrevistas o conversaciones también con medios regionales y advierten, ejemplo, en Iquitos, está en su libre albedrío, pues el gobernador, pero esas denuncias llegaron al Jurado Electoral Especial de San Martín, ahora se revirtió, ya no hay. En las redes sociales ya no hay publicidad de ese tipo ya. Entonces, ojo, no solamente es el trabajo de fiscalizador, sino también de ustedes como comunicadores, hacer de conocimiento al público en general, el ciudadano de pie lo puede hacer, denunciarlo, presentarlo. Buenos días nuevamente. ¿Cuántas denuncias sobre este tipo de dádivas o este tipo de denuncias que hay sobre publicidad estatal tienen hasta el momento ustedes registradas para nuestra región Lambayeque? Uno. Y segundo, teniendo en cuenta de que esta norma está desde marzo, de acuerdo a lo que usted nos ha informado, desde marzo también hay autoridades que están usando con colores alusivos a su partido político y también haciendo presencia en entregas de obras públicas, ¿no? Entregas de equipos, de maquinarias, sobre todo en estos últimos meses que ya estamos viviendo prácticamente el proceso electoral. Eso. Bueno, precisar la cantidad exacta a la fecha es tal vez desmesurado, porque esto es continuo. Ejemplo, si el jurado estamos en un promedio de 5.000 expedientes a la fecha, a nivel nacional, por la progresión que tengamos de ese universo de denuncias, deben estar en promedio del 10-15% del total del universo que tenemos a la fecha. ¿Por qué? Porque eso es continuo. Y esto es como se ve por denuncias que presentan los ciudadanos, informes de fiscalización que presentan como una incidencia fiscalizador operativo o digital, los presentan y se corre traslado y se inicia el procedimiento sancionador. ¿Conforme? Buenos días, Soledad Correa de TV Norte. La norma está clara en cuanto a las sanciones que tiene la radio, la televisión y los periódicos. En el caso de las redes sociales, actualmente en las últimas elecciones han cobrado mucho protagonismo y la mayoría de los electores seguían precisamente por las redes sociales para dar su voto. En el caso, por ejemplo, del TikTok, de Instagram, del Facebook, entre otras redes, ¿hasta dónde va la sanción o cómo se va a realizar, por ejemplo, la publicidad? Porque hay ya muchos candidatos que están haciendo publicidad en las redes sociales. ¿Cuáles son las sanciones o hasta dónde va la norma en las redes sociales? Gracias. Ya. Debemos mantener una diferencia entre lo que es publicidad estatal y lo que es propaganda electoral. Si hablamos de candidatos, estamos hablando de propaganda electoral, porque están en esa línea. Si damos publicidad estatal, como dice la definición, es la que se encarga a las entidades públicas con la finalidad de que tengan conocimientos, su programa de actividades que van a realizar. En el caso concreto que usted me está comentando, que me comenta, es respecto a la fiscalización de las redes sociales que se van a dar, ¿no es cierto? Ya. Se va a ver ahora en el tema de la franja electoral, va a alcanzar, pero eso es tema de la OMP, que se va a dar, que van a hacer un proceso sancionador también, de acuerdo a las denuncias que llegan a ellos. Claro, la fiscalización se da la fiscalización, eso es 24/7, se da. Sí, buenos días. En el caso de un funcionario que dirige una entidad estatal y sus
digamos, subgerentes. Todavía, si bien es cierto, no es candidato, usted hablaba de que podría salir en las redes sociales, ¿cierto? Cuando hace una inauguración de una obra o participa, sin anunciar su candidatura. Los demás gerentes o digamos los que están dentro de la institución pueden salir en estos videos anunciando, por ejemplo, de repente, digamos, un gerente de recursos naturales o un gerente de agricultura. Puede salir con su nombre y apellido, con su banner, todo anunciando que la actividad que está llevándose a cabo o están impedidos. Si es como publicidad estatal, no. Artículo 16 del reglamento. No. No puede. Ahora, si él quiere, digamos, participar a futuro, tranquilamente, porque se ciña, bien renuncia, pide su licencia y tranquilamente postula. Si quiere figurar el figurativismo, pues en ese momento. Pero la norma es no. Taxativamente no. Para brindar información, nota de prensa. La nota de prensa. La publicidad que se da es tal como al comienzo. Permíteme. No, tampoco no. No, el hecho que sea nota de prensa no significa que le saco a la vuelta a la ley, ¿eh? Ojo, no, o sea, pongo nota de prensa y aparezco yo, no. Claro. Ya está. ¿Cómo? Ellos pueden realizar su labor de fiscalización, sí, pero de que yo haga suyo eso y le subo a las redes y diga, ¿sabes qué? Yo, regidor de acá del distrito, lo voy a realizar, no. Colegas, se les está brindando el conocimiento técnico de acuerdo a lo que señalan las normas electorales, que es parte del ordenamiento jurídico que tenemos, ¿no? Entonces, lo que hacemos únicamente es de manera exclusivamente técnica, ¿no? Es los conocimientos que se le están transmitiendo. Hay una pregunta más aquí. Bueno, al expositor un saludo. Bueno, me enteré por un medio de prensa, así que he venido sobre la hora. Somos de la página Noticias Ferreñafe. Quería hacer una consulta que ha sido, lógicamente, hacemos radio, televisión, y sigo las elecciones desde 1963 con el arquitecto Fernando Pelaúltimo de propaganda. Quería hacer la consulta siguiente. Los medios de comunicación han variado los temas respecto a las publicidades de lo que el hombre de radio vive, televisión, tiene un margen, digamos, lógicamente de aprovechar, tiempo de cosechar. Pero hay un tema que me apasiona, que es el tema de los cócteles, que compromete lógicamente la información del jurado electoral, en este caso ustedes. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Por qué? Porque justamente había una determinación determinada de que los medios de comunicación se han favorecido mucho con los ingresos 300.000 casi por segundo. De tal manera que la consulta es cómo se va a regular para que los partidos no cometan el error, lógicamente, de recibir dividendos, recibir regalos de terceros como el Grupo Romero, que dio 3 millones, ¿no? Cuando en Estados Unidos pueden dar 1.000 millones de cortesía. La pregunta es entonces, ¿cómo el jurado va a controlar estos sistemas de control para que los medios de comunicación justifiquen sus ingresos y no puedan cometer errores, lógicamente, de sus dividendos o sus ingresos personales? No sé si la consulta está clara o la puedo precisar mejor. No le escuché nada. No, está distorsionado, no escuché. A ver, pero... A ver, un momentito para poder escuchar al señor y poder avanzar con la conferencia. A ver, nuevamente, ¿cómo se justifica los ingresos de los periodistas que tienen, lógicamente, dividendos en las elecciones, en la etapa de cosechar? La pregunta es, si los políticos cometen un error, digamos, de recibir dádivas, y eso después pasan a un proceso judicial, se compromete también a los periodistas, como lo está diciendo el mismo juez que hemos seguido el caso. La pregunta está, ¿es responsabilidad
del Jurado Nacional de Elecciones controlar este sistema para que no haya un error como el tema de los cócteles que se practica en todo el mundo, ¿no? Y que acá en el Perú ha sido llevado como tema jurídico. No sé si mi pregunta está bien referenciada. Ya, una pregunta más. A ver, buenos días. Quería hacerle dos consultas. Ustedes están hablando de candidatos, ¿no? En todo momento los escucho hablar de candidatos. Pero oficialmente, hasta el momento, no hay ninguna persona que tenga ese cargo o ese nivel. Ahora la pregunta es, ¿y un alcalde X que publique en sus redes que no está oficialmente llamado a ser, es a hoy un candidato, cómo ustedes podrían aplicarle esa fiscalización? Principio de neutralidad, nada más. Ya. La pregunta se marca acá. Artículo 346, Ley Orgánica de Elecciones, y artículo 347, Ley Orgánica de Elecciones. ¿Qué dice? Infracciones en las que incurren las autoridades públicas. Primer punto. Segundo, infracciones en las que incurren los funcionarios y servidores públicos que cuentan con personal bajo su mando. En estos dos bloques está enmarcado la neutralidad, pero que va a ser a cargo ¿de quién? De la entidad. Vale decir, usted, por ejemplo, tiene conocimiento que yo estoy infringiendo el principio de neutralidad porque estoy en mis redes haciendo difusión con mi chalequito de color azul y blanco, inclinado a una OP. Yo estoy en mis redes sociales, son 10 de la mañana y Pedro Ramos está figurando ahí, bien bonito. Estoy en Chiclayo, haciendo mi difusión. Tiene usted conocimiento, baja la información, lo denuncia. ¿Qué va a hacer el jurado electoral especial de la zona? Corre traslado al fiscalizador. El fiscalizador ingresa con ese link a mis redes y verifica, constata que Pedro Ramos está bien saliendo en sus redes sociales. Con esa información ya verificada, constatada, informa al jurado electoral especial. El jurado electoral especial lo evalúa, tiene el criterio bien de archivarlo o correr traslado, en este caso, al presunto infractor. El presunto infractor va a presentar su descargo de la forma que crea por conveniente con la finalidad de desvirtuar ese tipo de información. Recibe el descargo el jurado, lo evalúa, si ve por conveniente, si el descargo es convincente, lo archiva. Caso contrario, solamente corresponde a ¿qué? Informar al Ministerio Público, Contraloría General de la República y la voz de la entidad para que actúen de acuerdo a sus funciones. En estos dos casos. Claro. Lo que usted acaba de explicar ya lo había expuesto. Sin embargo, mi pregunta era centrada a que en qué momento se habla de un candidato, porque yo lo escucho que usted dice candidato, y hoy no tenemos Acá un candidato. No, acá estamos autoridades. Antes de. Esa era la aclaración, Claro. porque hay muchas personas que hablan, estamos escuchando claro. que usted dice un candidato, pero candidatos no hay. Bueno, yo candidato no lo he pronunciado todavía. Estamos hablando del antes de ahorita. Distinto sería que yo ya paso acá a este nivel. Se trata de autoridades, Estoy postulando. funcionarios y servidores, ¿no? Claro. Ok, vamos a la... Ahí está. Infracciones en las que incurren los funcionarios públicos que postulan como candidatos a elección popular. Pero estoy en el otro lado, ya estoy acá. Entonces es como quien dice, deportivamente la pelota está en la cancha del jurado. Ahora soy mío. Ahora yo soy que te impongo la sanción. Primera sanción es como te comunico. La segunda sanción sí te impongo la sanción.
Claro. Y es por eso que ustedes son los pilares acá, con la finalidad de que, de una u otra manera, ya con este conocimiento, ver la manera como de hacer conocer a los juzgados y autoridades especiales. Aquí tenemos la pregunta del señor que está haciendo, se hace uso del micro para que pueda escuchar todas las preguntas. ¿Ya? De repente mi pregunta va a causar un poco de polémica en el contexto en que se están dando, ¿no? Hay alcaldes que, aprovechando, digamos, su mandato, la condición de autoridad de una ciudad, construye un monumento, por decir, ¿no?, de un personaje con cierta afiliación política o fundador de un partido político. Entonces, ese monumento cuando se inaugura, ¿no?, ya pasa a ser bien del Estado. La pregunta es, si la ley prohíbe colocar un símbolo en un monumento, y me refiero a un monumento que está aquí frente al Banco de la Nación, donde está la estrella del APRA, por ejemplo. Yo no soy antiaprista, pero hoy ese símbolo, en época electoral, cobra relevancia en la medida que ya transmite un mensaje, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el Jurado Nacional de Elecciones está autorizado, está empoderado para poder intervenir cuando detecte que se está colocando un logo antes o durante o después de un proceso electoral, porque se trata de un bien público? Ahora, ¿se puede retirar ese símbolo en ese bien público? Gracias. Interesante Después por la pregunta. una pregunta más y ya pasamos al siguiente tema porque estamos ya bordeando la hora del final, ¿no? ¿Cortamos oreja o sin oreja? A ver, muy buenos días. Buenos días. He escuchado con atención, es verdad, he llegado un poco tarde, pero he escuchado con atención y quisiera recoger un poco la inquietud que hizo la colega que está sentada adelante hace unos momentos cuando ella decía, denos estadísticas. Por ejemplo, usted no nos ha dicho, hay en la realidad de Lima no es la realidad del interior del país y de los medios de comunicación en el interior del país. Por ejemplo, en Lambayeque tenemos dueños de medios de comunicación que se dicen que son periodistas, sino que estudiaron periodismo, son comunicadores y son candidatos potenciales a ser alcaldes, candidatos a ser diputados y usan su medio para agredir a otras personas en forma verbal. ¿Cuál es la sanción? Porque hasta el momento, el año pasado, en la campaña pasada recibimos una capacitación como esta y en ese momento nos indicaron que iban a traer lo que es las estadísticas de las sanciones de aquellos que hacen mal uso de sus medios de comunicación en tiempos electorales. ¿Cuál es la estadística de esto y cómo se va a aplicar las sanciones? Gracias. Okay. Respondemos las dos preguntas y ya pasamos al siguiente tema. Luego al final vamos a tener oportunidad de hacer entrevistas también con los voceros para hacer más precisiones. Adelante por favor con las respuestas. Bueno, por favor, hacemos un poquito de silencio para poder escuchar la respuesta del expositor y luego ya vamos a seguir con el siguiente tema. Por favor. Bueno, interesante. Me hace tener un poquito más de historia, pero ¿su nombre cuál es? Alberto, señor Alberto. Partamos de algo. Yo fui claro desde el inicio de la exposición que toda la norma tiene vigencia al día siguiente de que empieza la convocatoria de elecciones. ¿Estamos? A partir de esa fecha comienza la fiscalización total a nivel nacional, progresivamente hasta los primeros quincenas de noviembre, en la cual ya están instalados los 60 jurados electorales especiales. Vale decir que a partir de esa fecha es total, al 100% la fiscalización, de forma progresiva de acuerdo a las regiones. Pero para el tema concreto, el alcance del jurado
no va más allá del tema del proceso electoral. El caso concreto que usted me hace del monumento, si es un monumento que ya ha sido instalado antes del proceso electoral, ya se escapa a nosotros eso. Más aún si le sacan brío a ese tema, bueno, ya lamentablemente es cuestión de la entidad particularmente. ¿Listo? Creo que estoy conforme con la respuesta. Ok, tenemos que pasar al siguiente tema. Al final tenemos oportunidad de dar entrevistas también. Ya. Bien, agradecemos al... Termino con la respuesta más concreta. Me pedí estadísticas. Ya. Le comento que hasta la fecha, porque esta información es exacta porque va a ser progresiva de acuerdo a las denuncias que se presenten, de acuerdo a la resolución 128-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual se instalaron los 5 jurados electorales especiales y a la fecha acá en Chiclayo hay uno vigente. Le comento de que el tratamiento de los expedientes que tenemos, el tema de encuestas electorales exactamente son 5 atendidos. Neutralidad, 17. El tema de propaganda electoral, 41. Publicidad estatal, 588. Solamente acá en Chiclayo. En el total, la diferencia es muy abismal con Lima. Porque Lima recibe la carga nacional, vale decir, de todos los estamentos del gobierno nacional, ministerios. ¿Ya? Es diferente, y a grosso modo solamente, ¿eh? El tema de encuestas, 12, neutralidad, 40, propaganda electoral, 181, y publicidad estatal, 2.749. Esa es la diferencia abismal que existe. Pero el trabajo es continuo, el trabajo es 24/7, y solamente pedirles a ustedes, que son los medios de comunicación, de una u otra manera, estar pendientes de cualquier infracción que se dé hoy, mañana, pasado. El jurado está atento, está atento. Y le repito, Chiclayo, nuevamente. Encuestas electorales, 5. Las encuestas son los que las encuestadoras que están debidamente registradas en el Jurado Nacional de Elecciones están autorizadas para brindar esta información. El tema de neutralidad, 17. Propaganda electoral, 41, publicidad estatal, 588. Agradecemos. Listo, gracias. Vamos a pasar al último tema. Esto se refiere a las herramientas para combatir este flagelo que está amenazando a nivel mundial, ¿no? Que se refiere a la desinformación y en nuestro caso a la desinformación electoral, y para ello contamos con la presencia de Gianmarco Vila Solano. Él es del Comité de Fact-Checking de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen. Lo recibimos, por favor, con un aplauso. Buenos días, colegas. En primer lugar, agradecer la disposición que han tenido para asistir a esta importante conferencia. Desde la Oficina General de Comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, también queremos compartir un poco de las acciones que estamos haciendo para combatir la desinformación, ya que sabemos que estamos viviendo pues tiempos en los que las redes sociales, internet, son la fuente de mayor cantidad de publicaciones y a la que recurren los ciudadanos. Como ya mencionaron anteriormente, el 2026 vamos a tener 2 elecciones, ¿no? Las generales y también las regionales y municipales. Por lo tanto, es un gran reto. Más de 10.000 candidatos para las elecciones generales, 43 organizaciones políticas en carrera.
Y les hablaba de estas herramientas de inteligencia artificial que se pueden usar de una forma negativa, ¿no? Para crear, manipular videos, manipular imágenes, usar bots, trolls para atacar no solo entre candidatos, sino también a quienes organizan o tienen a su cargo la organización de las elecciones, que son OMPE, el jurado y RENIEC. La desinformación es un problema que nos afecta como ciudadanos y los periodistas, ustedes lo deben saber mucho más, ¿no? A veces nos gana esto de publicar primero y podemos caer en los fake news, y con esto generamos desconfianza en la ciudadanía. Los jóvenes manifiestan que su principal fuente de información son los medios digitales, las redes sociales, pero también manifiestan que desconfían de estos medios por los que se informan, ¿no? Además, otro dato importante es que una noticia falsa viaja mucho más rápido, o sea, se comparte 7 veces más que una información verdadera. Asimismo, más del 50% de peruanos afirma que alguna vez se ha topado con una información falsa. Les decía, la desinformación tiene un efecto negativo en la sociedad y en época electoral lo que más nos preocupa es que genera desconfianza, ¿no? Desconfianza en las elecciones, desconfianza en quienes organizan las elecciones, desconfianza de los candidatos, los políticos, y esto disminuye la participación, ¿no? Existe un crecimiento también del ausentismo, que ya podemos ver cifras, y esto tratamos de combatir porque el ciudadano debe saber que su voto tiene poder. Tiene el poder de cambiar la situación en la que nos encontramos. Y estas elecciones son una gran oportunidad, ¿no? Una pequeña interrupción. Les recuerdo que tenemos una hojita de encuesta, por favor, podemos llenarla y las entregamos al final. Así es. Es importante lo de las encuestas para que obtengan la certificación. No se olviden de dejar al final. Tenemos muchos casos de desinformación que se han venido dando ya desde la convocatoria de elecciones desde marzo de este año y son pues temas que se repiten, ¿no? Como estas narrativas de que los muertos votan, también se habla de fraude desde mucho antes de que tengamos candidatos, desde mucho antes de que se realice el escrutinio. También mentiras, ¿no? Mentiras o narrativas que atacan a los organismos electorales. Ante todo esto, el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado una estrategia que es la creación de un comité de fact-checking. La traducción a nuestro idioma es la verificación de hechos, ¿no? La verificación de hechos este comité de fact-checking consiste en que el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un verificador de información electoral. Tenemos una página web donde se publican estos desmentidos, comunicados, alertas de desinformación que se pronuncia en temas técnicos y también en temas de coyuntura, ¿no? Este comité está integrado por funcionarios de la institución que tienen todo el conocimiento técnico y la autoridad para poder emitir una opinión oficial, un comunicado oficial. Nos encargamos de verificar temas electorales respecto a la normativa también, los procedimientos y todo lo que tenga que ver con relacionado a decisiones jurisdiccionales de los jurados electorales especiales en regiones y también a nivel nacional. También verificamos las imágenes que, como les decía, con estas plataformas de inteligencia artificial muchas veces se van a manipular seguramente y tenemos que estar alertas. Lo que no podemos verificar es, por ejemplo, opiniones, ¿no? Porque cualquier ciudadano puede sostener una opinión, pero esto no puede confirmarse si es verdadero o falso, porque es su opinión.
la opinión de un político, la opinión del abogado de una autoridad que tenga algún proceso de suspensión, vacancia. Tampoco verificamos temas como memes o sátiras, ¿no? Humor, porque sabemos que esto tiene un fin distinto, ¿no? Tampoco temas relacionados a la vida personal de funcionarios, salvo que esto tenga que ver con alguna decisión, una resolución. Y en los procesos electorales en marcha tampoco podemos verificar temas que estén en proceso, ¿no? Que todavía no tengan una resolución. Por ejemplo, el caso de una suspensión o vacancia de una autoridad municipal que esté en trámite, no sabemos todavía el veredicto, la resolución final, entonces no podemos tocar esos temas, adelantar opinión de alguna manera. Para la verificación y este trabajo que realiza el comité de fact-checking del jurado, existe un protocolo, ¿no? Y también una metodología de trabajo, que lo que busca es que las respuestas sean rápidas. Cuando detectemos una desinformación, máximo 2 horas ya debemos desmentirla, ¿no? Pero también se debe cumplir con ciertos requisitos, porque sabemos que si es una publicación que solamente la está realizando una cuenta, no tiene relevancia, no tiene alcance, nadie lo ha visto, no podemos desmentirlo, ¿no? Entonces, desmentimos las publicaciones falsas que de repente son muchas veces compartidas por canales como WhatsApp o Facebook y otras plataformas, ¿no? O también los pronunciamientos o columnas de opinión que hablen de hechos falsos, ¿no? Entonces, este comité que les mencionaba, conformado por diversos funcionarios que conocen la normativa electoral, tienen una capacitación técnica, evalúan y se emite una opinión, se elabora una pieza gráfica, un comunicado que se publica en las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿cómo se realiza este trabajo? O sea, la Oficina General de Comunicaciones realiza un monitoreo constante a través de las plataformas digitales, similar a lo que realizan los fiscalizadores que supervisan neutralidad, publicidad estatal, el tema de encuestas, propaganda. Nosotros también estamos monitoreando con un equipo y también apoyados en los softwares, toda la información que circula sobre temas electorales para detectar desinformación. Hasta el momento tenemos más de 150 alertas de desinformación, que son estos casos pues, en los que se habla de fraude, se habla de afiliaciones, por ejemplo, a partidos políticos, temas que afectan mucho a la ciudadanía, generan desconfianza. Algunos de los desmentidos que hemos hecho este año, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el Papa León XIV, ¿no? Circulaba una cadena de WhatsApp que decía que el Papa estaba afiliado a un partido político. Esto ha sido desmentido porque la plataforma de consulta de afiliación es de acceso libre, ¿no? Y cualquier ciudadano, colocando el DNI de una persona, puede verificar si está afiliado o no a un partido político. También hemos desmentido un titular falso que hablaba de que se está cocinando un fraude, ¿no? Desmintiendo punto por punto todo lo que señalan, hablando de las competencias y las acciones que está adoptando el Jurado Nacional de Elecciones para generar confianza en la ciudadanía. También una publicación en redes sociales que habla de un tema muy recurrente, ¿no? Que se habla del padrón de afiliados, que los muertos pueden votar, que esta manipulación de información que puede generar desconfianza en la ciudadanía, porque también desconocen algunos temas técnicos, ¿no? Incluso los colegas periodistas. Ante esto, el Jurado Nacional de Elecciones brinda una respuesta rápida y sencilla también en pocos párrafos para que se pueda entender, lo pueda entender un periodista, también un ciudadano. Asimismo, tenemos algunas campañas de alfabetización digital a través de videos, gráficas, y más recientemente nos estamos acercando con estas capacitaciones a los periodistas y también con jóvenes estudiantes de periodismo en las universidades, estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas
Y recientemente también con los centros integrales del adulto mayor, porque sabemos que los jóvenes quizás están muy familiarizados con la inteligencia artificial, la tecnología, pero los adultos mayores pueden caer en esta desinformación, videos manipulados y este tipo de fakes. Y hoy día también queríamos compartirles algunas herramientas que son de fácil acceso. Una de ellas es InVid Videos, que es una extensión de Google que les puede ayudar solamente poniendo el link de un video, nos puede arrojar la información de cuándo ese video ha sido publicado por primera vez o a dónde pertenece, ¿no? Porque, por ejemplo, se podría hablar de temas de violencia en elecciones, quema de ánforas, pero si los videos pueden estar manipulados, ¿no? Puede pertenecer a un año anterior, a una elección anterior o a otro país con características similares al nuestro, ¿no? También la plataforma de Google tiene Google Lens o Google Imágenes, donde podemos poner una imagen, como por ejemplo la que vemos aquí, que es de un niño que está corriendo, ¿no? Y nos puede arrojar la información cuándo fue publicada esa imagen por primera vez. Porque resulta que se usan imágenes antiguas también para crear contenido, haciéndolo parecer que fuera actual. Y recordemos que según una investigación también de Google, el 80% de la desinformación, los fakes, estos fake news, utilizan imágenes. Porque es la imagen lo que llama la atención, ¿no? Es la imagen manipulada lo que puede llamar la atención y hacer que nosotros compartamos de manera inmediata. También Google tiene un repositorio de verificaciones. Por ejemplo, hicimos una búsqueda rápida y pusimos Chiclayo y las dos verificaciones que nos arrojó, una de ellas tiene que ver con un tema del Papa, ¿no? También, no sé si pueden ver un poco, pero bueno, la letra está un poco pequeña, pero nos hablaba sobre que el Papa León XIV estaba invitando a que los ciudadanos apoyen a cierta opción política. Pero, por ejemplo, la agencia francesa de noticias AFP desmintió, ¿no? y emitió esta opinión. A nosotros quizás nos puede parecer sencillo, pero los adultos mayores, los jóvenes que no están muy enterados pueden caer en esta desinformación. Y hemos visto esto antes de que tengamos candidatos. Ya está circulando, ¿no? Antes de que se den las elecciones, ya está pasando. Otra verificación también es un tema sobre un delito, ¿no? Sobre un caso de una niña. Se hablaba de que había fallecido, pero luego se desmintió, se estaba tratando de un fake. Muy bien. Otras herramientas que los invitamos a visitar y a familiarizarse son los repositorios de anuncios. Sabemos que en época electoral los candidatos van a pagar para que aparezcan sus anuncios, sus afiches digitales en Facebook y también en los videos de YouTube, por ejemplo, ¿no? Y estas plataformas, Facebook y YouTube, nos permiten saber quién está pagando, quién es la persona que está poniendo su tarjeta para destinar fondos a que haya publicidad digital en una plataforma como una página de un político o la página de una organización política. A través de la biblioteca de anuncios de Meta podemos conocer ese detalle, cuánto está invirtiendo, en qué circunscripción está señalando como su objetivo, quién es la persona que está detrás, ¿no? Quién es la que pone el dinero. Y también a través de la plataforma de Google podemos ver quiénes están pagando para que antes de repente nosotros reproducir nuestro video o nuestra canción, salga un anuncio que nos dé una publicidad política, ¿no? Esto es importante revisarlo y los invitamos a que se familiaricen también con las plataformas, son gratuitas y de libre acceso. Y finalmente, queríamos también con este acercamiento tener un contacto directo con ustedes, ¿no? Para que nos escriban a ese correo factchecking@jne.gov.p
con cualquier consulta que tengan sobre desinformación, también sobre temas electorales o dudas sobre la información. Por ejemplo, hemos estado en Arequipa y los periodistas del Búho nos han escrito porque tenían la duda, ¿no?, de que se hablaba de 48 organizaciones políticas, ahora 50, si pueden participar o no de las elecciones generales. Y nosotros hacemos la consulta a los expertos y podemos brindarle una respuesta detallada con la normativa a través del correo para que ustedes también puedan informar con el conocimiento técnico y para no caer en esta desinformación. Muchas gracias. Aplauso para él. Vamos a pasar a las preguntas, pero además quería informarles o recordarles, ¿no?, que es necesario para la acreditación que haya la firma de salida, porque eso es lo que nos da el indicativo de la permanencia en la charla para entregar la constancia. Para acelerar esto y no haya un cuello de botella ahí, luego de las preguntas que se le hagan, nuestros compañeros van a pasar, los van a llamar, así que permanezcan por favor todavía, los van a llamar para que se pueda hacer la firma, porque luego nos vamos a ir nosotros y no les va a llegar ninguna constancia si no tenemos la firma de salida, por favor. Entonces, ahora sí pasamos a las preguntas. Buenos días. Creo que al inicio de la charla indicaron que habían también alianzas con las redes sociales como Facebook, creo así, porque también, como usted acaba de presentar, algunas herramientas para la detección de estas informaciones falsas, ¿de qué manera se va a trabajar con este tipo de aplicaciones o de redes sociales para poder al menos que detecten de manera inmediata, ¿no?, o casi, digamos, no sea tanta la demora, ¿no?, porque si bien es un proceso complejo, las redes sociales ahora se han vuelto como un tema más importante dentro de este proceso electoral y de todas las informaciones que fluyen, ¿no?, continuamente. Gracias. Sí, esa pregunta nos permite un poco hablarles de las alianzas. Un segundo, por favor. Y el trabajo que está desarrollando el Jurado Nacional de Elecciones. Un segundito, guardamos un poquito de orden para poder escuchar bien las preguntas. Solamente van a preguntar los que tienen el micro en posesión, porque si no generamos un desorden, ¿no? Ya, perfecto, señor, muchas gracias, le agradecemos la sugerencia. Así Entonces, es. La continúa, por pregunta favor. nos permite explicarles un poco las alianzas que estamos generando, ¿no? Tenemos comunicación directa con Meta, que tiene oficina en Perú, Facebook, ¿no?, también con Google y TikTok, que son plataformas que están usando mucho más ahora los jóvenes y también seguramente los políticos la van a usar. Hemos tenido ya algunos casos de suplantación de identidad, que suplantaban la identidad de funcionarios y magistrados también del Jurado Nacional de Elecciones, pidiendo dinero, pidiendo yapes, para resolver temas jurisdiccionales, como son vacancia y suspensión de autoridades. Meta administra pues WhatsApp y Facebook, ¿no? Y con esta comunicación directa que tenemos con ellos se ha podido bloquear rápidamente esas cuentas para que las autoridades que denunciaron estas estafas no sean víctimas, no hayan más víctimas de estas estafas, ¿no? Seguramente en la época electoral se van a crear lo que se le llaman bots o trolls, que van a emitir ataques masivos, ¿no?, a candidatos, entre candidatos, quizás entre organizaciones políticas, o ataques hacia el propio sistema electoral conformado por OMPE, el Jurado y RENIEC. Y con estas alianzas que ya que hemos generado con estas Big Tech, con estas empresas grandes de plataformas digitales, tenemos esa posibilidad de poder frenar esta desinformación para que las redes sociales se conviertan en un espacio más seguro y que no sea pues un espacio de batalla, y que tengamos elecciones limpias y transparentes y el ciudadano pueda ejercer su voto con libertad. Buenos días con todos. Muchas gracias por la participación. Bueno, quería hacer una consulta relacionada con un caso que he visto, no sé si la Oficina de Comunicaciones ha detectado. He visto un video en el que el alcalde de Lima dona o financia el viaje al Cusco de un grupo de jóvenes.
Entonces, no sé si usted lo han detectado o en todo caso que esta consulta sirva como ejemplo, porque ¿qué pasaría si se presentan casos similares con autoridades vigentes, ¿no? Ahí pasamos el micro, la respuesta. Así es. Bueno, en ese caso podríamos hablar también de neutralidad, ¿no? Porque, o propaganda, ¿no? Propaganda o publicidad estatal. Pero básicamente lo que estamos nosotros supervisando son también los contenidos que se están emitiendo, no solamente en las plataformas como Facebook, ¿no? Sino también ahora las plataformas de streaming como YouTube, que hay programas, hay noticieros, y muchas veces en estos espacios se puede divulgar desinformación, se puede hablar de cosas que todavía no podemos afirmar, como por ejemplo hablar de candidatos, ¿no? Entonces, o hablar de fraude, si se empiezan a hablar de fraude, tenemos nosotros la responsabilidad de aclarar y desmentir cada punto de lo que están diciendo con respecto a un posible fraude, ya que el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos que integran el sistema electoral están haciendo muchos esfuerzos para garantizar unas elecciones limpias y transparentes este 2026. Bien, una consulta sobre el tema de los pagos de la publicidad, ¿no? En las redes sociales. Ustedes dicen que ya tienen ese vínculo con Meta y que maneja WhatsApp y Facebook. Pero ¿qué tal si los candidatos, como tenemos en nuestro país esa calidad de políticos vivos, entre comillas, que utilizan a terceros para hacer los pagos, ¿no? Entonces no aparecen realmente quiénes, de dónde proviene el dinero, sino son personas terceras, ¿no? Que los utilizan, ¿no? Entonces, ¿cómo van a actuar frente a una situación de esa naturaleza? Porque teniendo en cuenta algunos congresistas que ahora, por ejemplo, tienen gerentes de sus inmobiliarias o de sus empresas, pero que realmente en la práctica son vendedores de dulces, por ejemplo, lo último que ha ocurrido, ¿no? Así es. Gracias por la pregunta, porque nos permite un poco hablar de las capacitaciones también que nosotros tenemos con la cooperación técnica internacional, que están preocupados también por estos temas y aprender esto sobre los entornos digitales es un constante aprendizaje, ¿no? Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días se actualizan las políticas y lo que ofrecen estas plataformas. Sin embargo, algo que hemos aprendido en este tiempo es que siempre hay cabos sueltos, y una labor también es la de los periodistas que investigan, ¿no? Investigar, porque siempre hay cabos sueltos y podemos llegar a saber quién es la persona que está detrás de esa desinformación o detrás de ese ataque, o quién está pagando por publicitar cierto contenido para hacer ese seguimiento al hilo de la madeja y poder saber quién está detrás, porque recordemos que la desinformación no viene de inteligencia artificial, de bots. Detrás hay una persona que tiene intereses negativos, ¿no? Como por ejemplo influir en el voto de una manera no adecuada. Y también otra estrategia que tiene el jurado es la firma del pacto ético electoral, ¿no? Donde a los candidatos, a los partidos políticos, se les pide que contribuyan y ejerzan una campaña libre de ataques, libre de también que esta renuncia a fondos ilegales, ¿no? Y que promuevan el respeto, que practiquen el respeto y el debate de ideas más allá de estos ataques bajos. Ok, la última pregunta la tenemos a cargo del caballero. Buenos días, Henry Vázquez, Latina. Con respecto a las inauguraciones de obras, ¿de qué manera ustedes están evaluando el proselitismo con las transmisiones que se hacen a través de Facebook, de los canales digitales, ¿no? Por ejemplo, observamos develaciones de placas, eslogan, ¿cómo están controlando este tipo de eventos? Lo que ocurre es que la pregunta corresponde al tema anterior, eso la podemos responder al final en una rueda de prensa, ¿no?